Los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Presten mucha atención a esta noticia del momento, señores, porque esto definitivamente en Venezuela se pone más candente. Inhabilitan para ocupar cargos públicos por 15 años a María Corina Machado, señores, una de las precandidatas presidenciales más populares de Venezuela. Así como lo están escuchando, es una de las líderes más populares entre la oposición venezolana. La Contraloría General de Venezuela, CGR, informó que inhabilitó a la exdiputada opositora María Corina Machado para poder así postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años, así como lo escuchan. Amigos, vecinos, familiares, que se inscriban inmediatamente para que puedan votar y para que ese día puedan unirse junto a nosotros. Y entonces los que estamos aquí nos vamos a organizar, porque vamos a defender cada voto el 22 de octubre, porque aquí no se engañe nadie. Machado, quien figura en las encuestas como una de las favoritas para ganar las elecciones primarias con las que la oposición venezolana escogerá a su candidato presidencial para los comicios del 2024. La información sobre la inhabilitación fue conocida este viernes a través de una carta que la CGR envió al diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El legislador había consultado esta semana a la CGR acerca del estado de una inhabilitación impuesta a Machado en el 2015 y reveló, tras recibir la respuesta de ese organismo, que la sanción se había extendido por el plazo de 15 años, señores. Esto cada vez se complica más en el país de Venezuela. Esto se debe a que supuestamente Machado respaldó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y apoyó la presidencia interina del exdiputado Juan Guaidó. En principio, la prohibición de participar en los comicios impuesta en el 2015 por la CGR era de 12 meses, a razón de que no había incluido en su declaración patrimonial unos bonos que recibía siendo diputada, algo que ella niega. De 55 años de edad, sobre la política pesa desde hace 9 años una prohibición de salida del país. La inhabilitación solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final, es hasta el final. Lo habría dejado escrito. Durante los últimos meses, Machado ha encabezado las encuestas de opinión de cara a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre y en las que competirían otros 13 aspirantes, incluyendo el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien también fue inhabilitado en el 2017 para ocupar cargos de elección popular por un plazo de 15 años. Capriles manifestó una vez más su solidaridad con Machado, calificando así la medida de la CGR como una inconstitucional, infundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Nicolás Maduro y su régimen. No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país. Así lo habría dejado escrito en su cuenta de Twitter Capriles. Las inhabilitaciones son uno de los temas que la oposición quiere discutir con el gobierno en la mesa de negociaciones que fue puesta en marcha en México, pero que desde el mes de noviembre pasado se encuentra estancada. En ese escenario, el gobierno de Maduro busca librarse de las sanciones internacionales en contra y la oposición intenta garantizar condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela. Las inhabilitaciones no impiden a los opositores participar en las primarias, pero sí podían impedir su inscripción como candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Al conocerse el anuncio, tanto analistas como independientes como dirigentes opositores compararon la decisión con las medidas tomadas por las autoridades en Nicaragua, que en la práctica impidieron que los líderes de la oposición disputaran la presidencia al mandatario Daniel Ortega. Por ejemplo, el exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó la sanción contra Machado y afirmó que Maduro asume el camino de Nicaragua. En un mensaje publicado también en su cuenta de Twitter. Así pretende el dictador seguir aferrado al poder, persiguiendo e inhabilitando a la alternativa democrática. Habría agregado. Por su parte, el abogado José Ignacio Hernández, experto en derecho administrativo y constitucional, recordó que hay precedentes jurídicos en contra de este tipo de sanciones. La decisión ilegítima de la Contraloría General de la República sobre la inhabilitación de Machado es inconstitucional y violatoria a los derechos humanos. La Corte Interamericana así lo ha establecido en 2 sentencias. Casos del opositor venezolano Leopoldo López y del presidente colombiano Gustavo Petro habrían señalado. Esa posición fue compartida por el propio Petro. Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano, habría escrito el mandatario colombiano al ser consultado sobre el tema, señores. Así como lo están escuchando
escuchando, estas son las noticias del momento. Venezuela, esto se complica cada vez más, señores. Vamos a ver qué va a pasar. Estaremos atentos para seguir trayendo la mejor información. Gracias y continuamos con más noticias. Bien, arrancamos con todo esto porque la CPI reabre pesquisa de crímenes de lesa humanidad. El régimen de Nicolás Maduro es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales del año 2017 que dejaron más de 100 personas perecidas. Por otra parte, la Corte Penal Internacional autorizó este martes 27 de junio a su fiscal a retomar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales. Caracas sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales del año 2017 que causaron un centenar de personas perecidas deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI habría señalado que aunque ve que el gobierno de Maduro está tomando algunas medidas de investigación, considera que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundamental de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la Corte recibió en septiembre del 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero del 2014. En noviembre del 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión habría concluido y que se habría tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar así medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela. En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas. Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice reanudar la investigación porque el régimen de Nicolás Maduro no estaba haciendo lo suficiente en el caso. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, y continuando, mis amigos, con más noticias importantes, un medio de comunicación habló con el abogado que puso a temblar la paz total del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué dijo? La sala plena de la Corte Constitucional entrará a estudiar la polémica del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pide tumbar toda la ley 2272 del 2022 por problemas de forma. El polémico proyecto se encuentra en vilo, señores. Vamos con más del desarrollo de esa información porque esta semana comenzará en la sala plena de la Corte Constitucional el debate de la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez frente a la demanda puesta contra la ley 2272 del 2022, por medio de la cual se puso en marcha la creación de la paz total, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Gustavo Petro. En diálogo con un medio de comunicación, el abogado Jorge Pava Quinceno, quien presentó a finales del año pasado la demanda ante el alto tribunal, aseguró que los artículos 2, 12 y 18 de la mencionada ley violan los principios de consecutividad en palabras cristianas. En el trámite legislativo en el Congreso se presentaron grandes vacíos y omisiones, hecho por el cual se debe declarar inconstitucional. Así como lo están escuchando, mis amigos, a última hora en el Congreso aparecieron textos los cuales no habían sido tratados en plenarias ni en comisiones, y como esos textos no sufrieron los trámites de rigor, se acude a la Corte por vicios de procedimiento, precisó el jurista al detallar las falencias que se presentarán durante el debate y visto bueno en el Congreso en noviembre del 2022. En la entrevista a un medio de comunicación, el jurista fue declarado en señalar que el segundo artículo de la legislación le permite recibir nuevos beneficios a aquellos que, pese a haber recibido un indulto en procesos de paz anteriores, volvieron a las armas. Ese es el caso de Iván Márquez, quien después de firmar acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, se rearmó y fundó unas disidencias, reincidiendo así en actividades de terrorismo y violencia. Pretende volverlos a iniciar. Esa es una violación a los derechos humanos de las víctimas que tienen una protección constitucional. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que nadie puede ser reamnistiado. Para el abogado Pava Quinceno, existen grandes y constantes vicios de procedimientos hechos por el cual todo el trámite debe ser declarado contrario a la Carta Política. De caerse la ley en el debate constitucional, el jurista fue muy claro en indicar que las nuevas condiciones que se deben tener si se presenta nuevamente el proyecto que busca cobijar en una especie de proceso de paz a grupos guerrilleros, bandas criminales y disidencias. Si el gobierno ratifica el nuevo proyecto, deberá presentar
ante la opinión pública del proyecto mostrado todo su contento sin subterfugios, sometiéndola al escarnio de la opinión pública, que es lo que querían. Lo hicieron por medio de trampas y ocultando la información. Así lo habrían dejado claro, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento. Gracias a todos por estar siempre en sintonía y los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación para que siempre estés bien informado. Dale like. Una vez más, gracias y chao.